Dios le bendiga. Bienvenidos a enseñanza número 6 de la espada del Espíritu en OBS nivel 3. Dividiendo el alma y el espíritu. Un término muy interesante. Creo que es hay principios en esta enseñanza que ustedes van a decir, yo tengo sentido con esto. Sí, mi abuela me enseñó esto. Pero a veces tenemos una realidad, un entendimiento de un principio espiritual, pero no siempre tenemos las escrituras, la explicación para profundizarlo. Y esto significa que no podemos realmente funcionar en esta realidad. Pero hoy vamos a ver este pasaje clave y vamos a ver desde Génesis hasta este pasaje en el Nuevo Testamento lo que la palabra enseña con respecto de este principio de dividir el alma y el espíritu. Hebreos 4:12, muy conocido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a investigar algunas palabras en el original, en el griego de este pasaje. Bueno, en este pasaje, Hebreos 4:12, hay varias palabras, términos claves. La palabra división, alma, espíritu y corazón. Y vamos a distinguir. Aquí hay una distinción. Por ejemplo, palabra en este pasaje es logos. Hemos explicado la diferencia dentro del logos y la rema, la logos. El logos está la palabra escrita, la palabra de Dios, hecho de Dios. Bueno, división o partir es merismos. Alma es suke, espíritu neuma, que podemos decir neumático. Hay herramientas neumáticas que están por la presión de aire, eso tiene que ver con un soplo o aire o respiración. Y corazón es cardia, muy común como cardiólogo. Ese es el raíz de esto en griego que alimenta el latino, que es el raíz de esto, que varias cosas que tienen que ver con cardio. Pero están hablando de corazón, espíritu, alma. Y a veces, bueno, el Espíritu Santo escribiendo a través de Pablo está explicando tres diferentes cosas, pero a veces digamos esto, yo amo a Dios, yo entrego mi alma, Señor, te doy mi corazón, Señor, con todo mi espíritu te alaba. Y estamos haciendo estas palabras intercambiando como si fuera un solo. Y a veces la escritura en el Antiguo Testamento hace esta distinción, pero vamos a ver que el griego está muy claro que está hablando de tres cosas distintas. Para partirlo, es que nosotros mezclamos esto, pero el pasaje está hablando que la palabra de Dios, la espada del Espíritu, divide para que podamos distinguir cuál es el alma, el espíritu y el corazón. Ahora, psicólogos, tenemos muchos psicólogos que se tratan de psicología, de las emociones, de la condición mental, de cosas que no se vean. Pero no tenemos neumólogos, para decir que no tenemos muchas personas que están especialistas en el espíritu. O hay algunos ministros, pastores, hay muchos que funcionan en liberación y que se tratan de cosas espirituales, pero no ponemos título como neumólogo. Pero deberíamos pensar en esto, que muchos consejeros son entrenados a trabajar con sentimientos del alma aquí, están tocando estas cosas. Bueno, el alma es, podemos decir, nuestras emociones, nuestra personalidad, nuestras percepciones. Si estamos tristes o estamos felices, eso tiene que ver con nuestra alma. Quiero explicarles algo aquí que voy a dibujar. Y dentro de esto queremos poner el suke, que es el alma, y el neuma, que es el espíritu.
Tenemos los dos dentro de un solo corazón, pero están más mezclados. Yo tengo divididos, pero realmente están más mezclados, que están un solo. Podemos tener el espíritu, a veces se dibujan aquí que el espíritu está adentro y alrededor de esto es el alma. Y de ahí extiende todo el cuerpo del ser humano. Pero realmente el espíritu no se miran, el espíritu está algo que no se pueden tocar. También el alma, aunque el alma pueden ver un poco más porque pueden hacer radiografías del cerebro y pueden ver la actividad del alma, pero no importa cómo están dibujando, la verdad es que la espada del espíritu viene para dividir el espíritu y alma. Y puede distinguir, no, aquí está el espíritu y aquí está el alma, para que usted pueda darse cuenta de lo que está pensando. Me imagino que este dibujo no está perfecto, pero va a ayudarles para percibir lo que realmente está ocurriendo en este pasaje. Ahora bien, vamos a ver 1 Pedro 3. 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno y el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La persona escondida es el espíritu del corazón. ¿Qué es esto? Espíritu del corazón, otra vez cardia. Del corazón. El espíritu está escondido dentro del corazón. ¿Cómo lo distinguimos? La palabra. Puede ser el peligro de los consejeros que son entrenados por el sistema del mundo del psuque, no entienden la dinámica espiritual en juego y por lo tanto tratan de abordarles con armas naturales. Bueno, que si no sabemos, si no damos cuenta que hay una persona espiritual que puede tener opresiones espirituales, que pueden tener cadenas espirituales, que puede ser liberado espiritualmente, no vamos a poder liberar completamente con consejos. Y es que cuando hablan de la nueva era y otros enseñanzas que hablan, ellos hablan de una espiritualidad. Okay. Pero muchas de las cosas que se tratan no son espiritual, aunque algunos sí están divinando a demonios, están entregando abriendo, dicen, su mente. Pero muchos de los psicólogos están tratando solamente el alma sin distinguir el espíritu del alma, aunque están muy mezclados. Cuesta para dividir. Por esto necesitamos la palabra de Dios y eso es exactamente lo que vamos a distinguir, lo que vamos a tratar el día de hoy. Ahora bien, vamos a leer este pasaje 2 veces, Romanos 7, 14, 25. Escuchen el sentido de Pablo en este pasaje. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Aprueba que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no lo hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libera de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, Pablo identificó en versículo 21 que lo que yo queriendo hacer el bien. Voy a leerlo nuevamente porque si uno solo captura en esto van a pensar que Pablo es loco, porque está hablando como si fuera dos personas. Pero eso es justamente lo que acabamos de declarar. Vamos a verlo y después voy a explicar un poco más del espíritu del hombre. Vamos a ver este término, el espíritu del hombre, no el alma. El espíritu del hombre. Ahora bien, comenzando con verso 14 otra vez. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago, el espíritu del hombre, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, el espíritu de hombre, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, espíritu del hombre. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo, el espíritu del hombre, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, el espíritu del hombre, este deseo, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que el espíritu del hombre quiere hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, el espíritu del hombre. Así que el espíritu del hombre, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, el espíritu del hombre, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libera de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, el espíritu del hombre, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está explicando Pablo? Él está explicando que yo tengo esta lucha, que cuando mi espíritu ya es nacido de nuevo, este espíritu no quiere hacer, no puede obedecer las leyes del pecado. Debería obedecer las leyes de Dios, pero él explicó, pero ¿por qué sigo pecando? Es porque el alma es fuerte y decide de hacer cosas en contra del espíritu. Otra vez hemos tocado este versículo varias veces, pero ese es para clarificar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién? El espíritu del hombre es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Por esto que uno que está nacido de nuevo, que es nueva criatura, pueden seguir en el pecado con el alma, pero el espíritu ya no. Un espíritu que está renovado de nuevo no pueden pecar. No pueden desear ni el pecado, porque el espíritu está nacido de nuevo. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Quién es este hombre natural? Poniendo el espíritu del hombre en un lado, ¿quién es el hombre natural? 1 Corintios 2, 14 al 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Natural es psúquicos. Si recuerdan, estamos hablando del alma. Y el espiritual, el hombre espiritual, siempre pneumáticos. Psúquicos, pneumáticos. Psuque y pneuma. Pneuma es el espíritu, psuque es lo que podemos decir la carne. ¿Ok? Podemos imaginar como dos líneas, el espiritual y lo de la carne, el psuque.
pero son mezclados siempre, pero tiene que discernir los dos. Bueno, vamos a ver que este principio existía desde la creación. Aquí en Génesis 2:9 vamos a ver dos árboles, Génesis 2:9 en comparación a Génesis 3:3. 2:9 dicen, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le toqueráis, para que no moriráis. Si recuerdan, había dos árboles en medio del jardín. Dios dijo, come de esto, árbol de la vida. Pero él dijo, no coma de esto, el árbol del conocimiento. Los argumentos, logismos, lógica, razonamiento que está contra de Dios. Ese está comiendo del fruto del árbol de conocimiento. Pero cuando comemos del árbol de la vida, estamos alimentando el espíritu. Los dos árboles se miraban bien, los dos estaban buenísimos, los dos estaban bonitos, pero uno traerá la vida y el otro traerá la muerte. Cuando la lógica, razonamiento se antepone en lo que dijo Dios, viene la muerte. Hay un principio en Proverbios, hay muchos proverbios que hablan de esto, pero vamos a enfocar en uno, Proverbios 4, 20 y 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas, que guardan qué, sus razones, sus enseñanzas, el logos de Dios. El logos de Dios es lo que está diciendo, guárdalo. Aquí en medio de tu corazón. El corazón está aquí, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta palabra medio, en medio de tu corazón, es tavek. Tavek significa en medio, está usado varias veces, a veces en medio, a veces entre. Hay otro pasaje que puede explicarlo. Éxodo 39:24 está hablando de los construcción del tabernáculo. Y hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. 25. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. En este lugar yo tengo una bandera de la cuadrangular y una bandera del Salvador, y el cruz está en medio, está de los dos banderas. Eso es lo que está diciendo. Ponen su palabra, el logos, en medio de tu corazón. Guárdalo allí, porque tiene que hacer este proceso de dividir. Como acabamos de ver, había un corazón y la espada dividen los dos en una línea recta en medio de ello. Ahora, creo que la mayoría de lo que hemos explicado, hemos escuchado algo similar, hablando del espíritu, hablando del alma, hablando del hombre natural más el hombre espiritual. Ahora vamos a ver un principio, me encanta esta enseñanza. Es un alegorio. Hay algunos alegorios en el Antiguo Testamento que nos tenemos la traducción, la explicación en el Nuevo Testamento, que van a ver algo más interesante. Y ese es el principio, que lo natural viene primero. El hombre natural viene primero. Aquí 1 Corintios 15, 42 y adelante. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primero hombre Adán alma viviente, al postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Sabemos que Adán fue creado en el huerto, pero se pecó, pero Jesús nació de los cielos y Él vivió una vida perfecta sin pecado, y Él resucitó para restituir o para restaurar la vida natural que se murió. Hablando de Adán, pero estamos explicando que el Adán seguía con sus descendientes hasta ahora, nosotros. Y Jesús, lo nuevo, lo espiritual, lo segundo, vino para rescatarlo. Ahora vamos a ver este principio en una alegoría, dos alegorías, que tenemos la explicación en Gálatas primero, Gálatas 4, 21 a 31. Y estamos hablando, voy a explicarles que había Abraham, Isaac y Jacob. Abraham tenía una esposa, Sarai, y si recuerdan estaban bien viejitos y no pudieran tener hijos. Y por esto que ella tenía una sierva, Agar, que ella entregó a su esposo, su marido, para tendrían un hijo, no de su propio cuerpo, pero un hijo que pueden darle herencia. Pero este fue adelantando la promesa de Dios, y nació Ismael. Siempre Ismael estaba bendecido, porque Dios dijo que todos los que nazcan del cuerpo de Abraham van a ser bendecidos a través del pacto que él formó con ellos. Pero él dijo que mi pacto es con Abraham y Sarai. Y vino el hijo de promesa, Isaac, que era un tipo de Cristo, porque Abraham lo llevó para sacrificar, pero dijo paren. Pero este fue una representación en el mismo monte donde estaba muerto, donde sacrificó Dios su hijo unigénito, Jesús, siendo Dios, por nuestros pecados. También después de Isaac tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú eran gemelos, pero Esaú nació primero y Jacob después. Pero Jacob es de donde vino la promesa y está nombrado Israel. Para saber un poco de la historia de la familia está muy interesante, pero esos son dos alegorios que vamos a ver. Gálatas 4, 21 al 31. Decidme, los que queráis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero él de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El nuevo proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estos dos hijos son nacidos de Abraham y son simbólicas. Nosotros vemos dentro de nosotros mismos nuestra alma carnal, pensamientos y razonamiento natural, y también nuestro espíritu nacido de nuevo. Son de un solo hombre. Lo que está explicando es que lo natural que vino con un pacto en el Antiguo Testamento, que necesitaban sacrificar porque no pudieron cumplir la ley,
es una raíz, un simbólico de Ismael, algo nacido de lo natural, con sentidos naturales, en una manera para sobrevivir. Y para cada religión que dice que yo puedo alcanzar los cielos sin un redentor, no se pueden, porque están funcionando en lo natural. Pero el hijo de promesa es simbólico del pacto que Jesús cumplió para nosotros, para que podamos vivir libres. Génesis 16, 1 al 12 explica lo siguiente: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: y ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzga Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo al ángel de Jehová: vuélvate a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fierro, su mano será contra todos, y a la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Interesante, porque a veces podemos decir que la carne es malo, que el alma está malo y lo bueno es el espiritual. Esa no es la enseñanza. La enseñanza es que lo natural no tiene sentido con Dios. No es malo ni bueno, pero con el naturaleza pecaminosa se convierten en sí. Pero viene primero y está muy fuerte, y tiene que echarlo fuera y entregarlo al espiritual, pero tiene que regresar, porque uno no puede sobrevivir, no puede vivir sin lo natural. Pero el natural debería someterse abajo del espíritu, pero no es fácil, porque lo natural nazca primero. Aquí palabra, ahí el versículo 12, y él será hombre fierro. Esta palabra fierro ocurre 10 veces en el Antiguo Testamento. Pueden ser traducidos en una traducción más vieja como un asno salvaje. 9 veces es así. Y salvaje está usado una vez, o como un burro salvaje. Está diciendo que Ismael es un burro salvaje. ¿Qué está explicando? ¿Qué puede decir con burro? Algunos dicen que los burros tienen potencia, tienen fuerza para poner cargas encima de ellos, pero no se obedecen. Siempre dicen que usted es tonto como un burro, que no quieren obedecerme. Burro, venga, burro salvaje está uno que no quieren obedecer. No pueden trabajar con ellos sino que tiene que pagar y empujar y no sé qué. Pero esa es la carne, ese es el alma del ser humano. No quiere leer o orar. Si usted diga, voy a orar, su cuerpo va a quejar, va a decir, yo no quiero. Cuando la carne tiene hambre, va a decir a todo lo que está alrededor que yo tengo hambre y yo quiero comer.
¿Qué dice un bebé recién nacido? Que lloran y lloran y lloran porque solamente están enfocados en su propio bienestar. Esa es la naturaleza que nazca de cada ser humano. Nacemos así. No queremos levantar a tiempo en la mañana. No queremos dar a nadie lo que debemos hacer. No queremos pedir perdón. No, siempre tenemos quejas. No queremos someternos a la autoridad. Esas son las cosas que deberían enseñar. Esa es la naturaleza. Estaba diciendo que este Ismael está fuerte, nacido primero, pero tiene que regresar y ser sumiso a lo espiritual, que es a veces más sumiso, que es más humilde, que es más tímido. El espíritu es más así, es más tranquilo. Bueno, Pablo dijo, oh, hombre infeliz que soy. Recuerden en Romanos 7, ¿quién me libera de este cuerpo de muerte? Él está diciendo, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero servir a Dios, pero yo tengo este burro salvaje dentro de mí que quiere hacer lo que quiere hacer y no va a parar de quejar hasta cuando yo lo entrego a ellos. Yo tengo esta lucha dentro de mí. Hay otra parábola de esto que ocurre en Génesis 25, 21 al 23. Si recuerden, Isaac tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Dice aquí lo siguiente: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó a Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, los gemelos, peleando. Y dijo, si es así, para que vivo yo. Fue muy fuerte para ella. Y fue a consultar a Jehová, Rebeca. Y le respondió a Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. 2 hermanos peleándose dentro de ella. Si realmente soy salvo, ¿por qué me siento así? Es una pregunta. Si yo soy salvo, si soy nueva criatura, ¿por qué tengo estos pensamientos pecaminosos? Cuando yo estoy irritado, ¿por qué digo cosas con enojo? ¿Por qué hago esto? Porque hay dos naciones, 2 poderes dentro de sí peleando. El más fuerte deberían servir el más débil. Si recuerden, Esaú era un hombre de campo. Él se fue para cazar. Era un hombre de hombres lleno de cabello. Era un hombre muy fuerte. Y Jacob dijo que él quedaba en la tienda con su mamá. Era más dócil, era más tímido. Pero la verdad es que Dios dijo, pero el más fuerte va a servir, el mayor va a servir al menor. Eso es lo que debemos tener en nosotros también. Debemos poner el más tímido, nuestro espíritu, encima de nuestro cuerpo. Ese es como sirve el ayuno, la oración, la lectura de la palabra de Dios. Debemos poner el espíritu siempre encima para que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Que dice Romanos 10, 17, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, si ustedes quieren manejar esto, ustedes van a tener y van a discernir, no, esa es mi alma y yo no voy a obedecer a él, pero voy a llamarlo de regresar, pero ser sumiso a mi espíritu. Amén. Pero uno solamente puede hacerlo dividiendo, sabiendo qué es el espíritu del hombre y qué es el alma. Debemos discernir la diferencia dentro de los dos si vamos a pelear la buena batalla. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo en su palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, de este principio que lo natural viene, está fuerte, es necesario, Señor, pero debería ser dividido del Espíritu para que el Espíritu pueda guiar, pueden dirigir a nuestro ser, Señor. Queremos utilizar esta espada del Espíritu para dividir, Señor, el Espíritu y el alma, para que podamos, Señor, obedecer el Espíritu que está obedeciendo al Espíritu de Dios. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, creo que solamente tenemos una semana más. Que pongan las pilas y sigan en la palabra y vamos a continuar y graduar en una semana. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.